Amigo, esta vez nos metemos en un relato bíblico que, no les voy a mentir, me ha dejado con una sensación bastante inquietante. Dios mató a 42 niños por burlarse de un calvo. El título del artículo que nos enviaste es intenso, por decirlo suavemente. Intenso y sin duda provocador. Ya desde el título, el blog Veritas Fidei nos plantea una pregunta difícil que nos obliga a adentrarnos en las profundidades de este misterioso relato bíblico. Exacto. Tenemos este artículo que defiende la historia y nuestra propia curiosidad. ¿Qué pasó realmente con el profeta Eliseo y esos osos? Vamos a sumergirnos en este relato, examinando el contexto histórico, los matices culturales y las diferentes interpretaciones para comprender lo que realmente sucedió. Un análisis profundo nos permitirá comprender mejor el significado de este evento y quizás arrojar luz sobre las complejas cuestiones teológicas que este relato plantea. De acuerdo. Comencemos por recordar la historia en sí. El pasaje en cuestión se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 25. Eliseo, profeta sucesor de Elías, es objeto de burla por parte de un grupo de jóvenes que salen de la ciudad de Betel para mojarse de él, gritándole: "Calvo, sube, calvo, sube". Lo que a simple vista podría parecer una travesura infantil adquiere una dimensión mucho más profunda cuando consideramos el contexto cultural del antiguo Israel. Claro, hoy en día burlarse de alguien por ser calvo puede ser de mal gusto, pero de ahí a que Dios mande osos a devorar a los burlones. Hay un trecho. ¿Qué nos dice el artículo sobre esto? El artículo nos recuerda que Eliseo era el sucesor del profeta Elías y que los milagros eran una forma de validar la autoridad divina de un profeta. Recordemos, por ejemplo, la purificación del agua de Jericó por parte de Eliseo, un milagro que precede inmediatamente al encuentro con los jóvenes. Este evento nos muestra el poder divino que se le había otorgado. Entonces, si burlarse de un profeta era como burlarse de Dios mismo, podría considerarse esta burla como una blasfemia, un desafío directo a la autoridad divina. Exactamente. El artículo argumenta que estos jóvenes no eran niños inocentes como a veces se piensa. El término hebreo utilizado en el texto original, Neurim Katanim, se refiere a jóvenes que podrían tener entre 12 y 30 años. Eran jóvenes e incluso podrían haber sido adultos jóvenes conscientes de la gravedad de sus acciones. Vaya. Entonces, no estamos hablando de niños pequeños, sino de un grupo de jóvenes o incluso adultos jóvenes desafiando abiertamente a un líder religioso. Eso sí cambia la perspectiva, ¿no? Sin duda. Y la burla iba dirigida no solo a la apariencia física de Eliseo, sino a su condición de profeta. El insulto calvo, sube, tenía una connotación mucho más profunda en el contexto cultural del antiguo Israel. Entiendo. Explícanos un poco más sobre la importancia de la calvicie en ese contexto. ¿Por qué era considerado un insulto tan grave? La calvicie en el antiguo Israel se asociaba a menudo con la lepra, una enfermedad considerada como un castigo divino. El profeta Isaías, por ejemplo, menciona la calvicie como una señal del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, la burla de los jóvenes no era un simple comentario sobre la falta de cabello de Eliseo, sino que implicaba desearle la muerte o el castigo divino. Exacto. Además, la frase sube, sube, tenía una clara referencia a la ascensión de Elías al cielo, lo que implicaba que los jóvenes estaban deseando la muerte de Eliseo, tal como había ocurrido con su predecesor. Es decir, la burla estaba cargada de un profundo desprecio hacia Eliseo y por extensión hacia Dios, a quien el profeta representaba. Pero era motivo suficiente para un castigo tan brutal. ¿Qué nos dice el artículo sobre la reacción de Eliseo? El artículo argumenta que la reacción de Eliseo, aunque violenta, no fue un acto de venganza personal. Eliseo maldice a los jóvenes en nombre de Yahvé, es decir, invoca la justicia divina. Entonces, según el artículo, no se trata de un profeta con mal genio, sino de una acción divina, un castigo ejemplar para defender la autoridad de Dios y de su profeta. Exactamente. Y para comprender aún mejor la gravedad de la ofensa, debemos analizar el simbolismo de las ciudades mencionadas en el relato, Jericó y Betel. Jericó, la primera ciudad conquistada por los israelitas en la tierra prometida, representa la victoria divina y la fidelidad del pueblo a Dios. Claro, Jericó es un símbolo poderoso de la presencia de Dios en la historia de Israel. Mientras que Betel, por el contrario, se había convertido en un centro de idolatría, representando la rebelión contra Dios. La burla a Eliseo en las proximidades de Betel adquiere así un significado aún más desafiante.
Es como si los jóvenes estuvieran profanando un lugar sagrado, desafiando abiertamente la autoridad divina en su propia casa. Precisamente. Y este desafío, según el artículo, no podía quedar impune. El castigo divino, aunque terrible, debía ser ejemplar, una muestra del poder de Dios y de la seriedad con la que se tomaba la blasfemia. Es una historia realmente perturbadora. La violencia del relato es innegable, pero al mismo tiempo estamos empezando a comprender las complejas capas de significado que se esconden detrás de este evento. Sin duda, este relato nos obliga a confrontar preguntas difíciles sobre la justicia divina, la interpretación de los textos bíblicos y la complejidad de la moral en diferentes épocas. Y esto es solo la punta del iceberg. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, analizaremos con más detalle las diferentes interpretaciones del relato de Eliseo y los osos, explorando las implicaciones teológicas y morales que este evento plantea. Una conversación que sin duda nos llevará a cuestionar nuestras propias ideas sobre la naturaleza de Dios, el significado de la justicia y la validez de aplicar la moral de una época tan lejana a nuestra realidad actual. Retomemos nuestra inmersión en el relato de Eliseo y los osos. Este episodio nos obliga a confrontar la aparente contradicción entre la imagen de un Dios amoroso y la severidad del castigo divino. Es cierto, la brutalidad del evento nos deja con una sensación de incomodidad y nos lleva a preguntarnos cómo podemos reconciliar esta imagen de Dios con la idea de un ser misericordioso y compasivo. Es difícil imaginar que un Dios de amor ordene un ataque de osos contra un grupo de personas, independientemente de su ofensa. Es una pregunta que ha atormentado a teólogos y creyentes durante siglos. Y como hemos visto, el artículo que estamos analizando ofrece una interpretación que busca justificar la acción de Dios, marcando el castigo como una respuesta justa a la blasfemia y a la rebeldía del pueblo. Pero esta interpretación no está exenta de críticas. Muchos argumentan que, incluso teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural, la muerte de 42 jóvenes por una simple burla sigue pareciendo un acto desproporcionado y cruel. ¿No te parece? Claro, es una postura comprensible. A la luz de la moralidad contemporánea, resulta difícil aceptar la idea de un Dios que inflige un castigo tan severo por una ofensa que desde nuestra perspectiva podría considerarse menor. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos interpretar textos escritos en un contexto histórico y cultural tan diferente al nuestro? Exacto. Y aquí es donde surge la eterna tensión entre la interpretación literal de los textos bíblicos y la necesidad de adaptarlos a la sensibilidad y la moral de cada época. ¿Hasta qué punto debemos adherirnos a la literalidad del texto y cuándo es legítimo reinterpretarlo a la luz de la moral contemporánea? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Y creo que el valor de este deep dive reside precisamente en exponer la complejidad del tema, sin pretender ofrecer respuestas definitivas. Lo importante es que tú, como lector, puedas formarte tu propia opinión a partir de un análisis crítico del texto y del contexto en el que fue escrito. De acuerdo. Y volviendo al relato de Eliseo y los osos, creo que es importante destacar que más allá de la justificación del castigo divino, el artículo también pone de manifiesto la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la rebeldía. Efectivamente. El autor subraya que la burla a Eliseo no era un hecho aislado, sino un síntoma de la creciente apostasía del pueblo de Israel, que se había alejado del camino de Dios y había abrazado la idolatría. Este evento, por terrible que sea, podría interpretarse como una advertencia divina, una llamada al arrepentimiento para todo el pueblo. El castigo, por tanto, no se limita a sancionar una ofensa personal contra el profeta, sino que se erige como un aviso para todo el pueblo, una llamada al arrepentimiento y al retorno al camino de la fe. Una llamada un tanto drástica, ¿no crees? Es una lectura que pone de relieve la dimensión profética del relato y que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva ante Dios. La pregunta es, ¿cómo conciliar la imagen de un Dios que envía osos para castigar la blasfemia con la imagen de un Dios de amor y misericordia que se revela en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo? Es cierto. A menudo se presenta al Dios del Antiguo Testamento como un Dios iracundo y vengativo, en contraste con el Dios de amor y misericordia que se revela en el Nuevo Testamento. ¿Es realmente así? Existe una contradicción insalvable entre ambas visiones de Dios. El artículo que estamos analizando defiende la continuidad entre ambos estamentos, argumentando que la justicia y la misericordia son dos atributos inseparables de Dios. Dios no es cruel o vengativo por naturaleza, sino que su justicia se manifiesta como una respuesta al pecado y a la desobediencia humana. Es decir, el castigo no se concibe como un fin en sí mismo, sino como un medio
para llevar al pecador al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Entonces, según el artículo, la justicia de Dios, aunque a veces se manifieste de forma severa, siempre tiene como objetivo final la salvación del ser humano. Exactamente. Y esta justicia, lejos de ser arbitraria o caprichosa, responde a un orden moral superior, a un plan divino que busca la redención de la humanidad. Es una interpretación que busca armonizar la aparente contradicción entre la severidad del Dios del Antiguo Testamento y la misericordia del Dios revelado en Jesucristo. Pero ¿qué pasa con los osos? ¿Por qué Dios elige precisamente a estos animales para ejecutar su castigo? Así, es un elemento que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene una gran importancia simbólica. Adentrémonos en el mundo simbólico del Antiguo Testamento, donde los animales a menudo representan fuerzas o atributos divinos. Claro. Recuerdo, por ejemplo, la imagen del león, que simboliza la fuerza y el poder de Dios, o la imagen del águila, que representa la majestad y la omnipresencia divina. ¿Qué simbolizan los osos en este contexto? En el caso de los osos, su simbolismo es más complejo y ambivalente. Por un lado, los osos eran animales temidos por su fuerza y su ferocidad, lo que los convertía en un símbolo del poder y la ira divina. Pero también me imagino que, como muchos animales salvajes, los osos inspiran respeto y hasta cierto punto, admiración. Exacto. Por otro lado, los osos también eran animales protectores, especialmente de sus crías. Y esta dualidad se refleja en algunos relatos bíblicos, en los que los osos aparecen como instrumentos de la justicia divina, pero también como protectores de los inocentes. Es una dualidad que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza divina, que no se puede reducir a una sola dimensión. Dios es justo y misericordioso, poderoso y protector, y sus acciones siempre responden a un plan superior que trasciende nuestra comprensión humana. Precisamente. Y el hecho de que Dios elija a los osos para ejecutar su castigo en este relato nos indica que no se trata de un acto de venganza o de crueldad gratuita, sino de una acción justa y medida, que responde a un propósito más elevado. Es una interpretación que sin duda nos aleja de la imagen de un Dios iracundo y caprichoso, y nos acerca a la idea de un Dios que actúa con justicia y con misericordia, incluso en los momentos más difíciles y dolorosos de la historia humana. Aún así, la imagen de los osos atacando a los jóvenes sigue siendo impactante. Sin duda, es un relato que nos confronta con la crudeza de la realidad y nos recuerda que, incluso en la búsqueda de la justicia, la violencia siempre deja una marca imborrable. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, exploraremos las diferentes reacciones que este relato ha generado a lo largo de la historia, desde aquellos que lo defienden fervientemente hasta quienes lo rechazan por considerarlo incompatible con la imagen de un Dios amoroso. Releyendo los comentarios del artículo me impactó la variedad de reacciones. Hay quienes defienden la acción de Dios sin dudar, otros la cuestionan con vehemencia y algunos simplemente se muestran perplejos, conmocionados por el relato. ¿Tú qué opinas de esta diversidad de reacciones? Es fascinante, ¿verdad? Es precisamente esa diversidad de opiniones lo que hace este relato tan relevante. Nos confronta con la complejidad de la interpretación bíblica y nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias y preconcepciones. Al final, cada lector trae su propia perspectiva y su propia sensibilidad a la hora de interpretar estos textos antiguos. Totalmente. Algunos comentarios, por ejemplo, insisten en que Dios, en su omnipotencia, podría haber utilizado otros medios para reprender a los jóvenes sin recurrir a una violencia tan extrema. ¿Qué te parece este argumento? Es un argumento válido, sin duda. A la luz de la teología moderna que enfatiza la misericordia y el amor de Dios, resulta difícil conciliar la imagen de un Dios que envía osos para matar a jóvenes, incluso si esto le habían faltado el respeto. Nos hace preguntarnos si la violencia, incluso la violencia divina, es siempre justificable. Exacto. Y este tipo de cuestionamientos nos lleva a reflexionar sobre la evolución de nuestra comprensión de Dios a lo largo de la historia. Lo que en el pasado se consideraba una acción justa y necesaria, hoy en día puede percibirse como cruel e inaceptable. Es una muestra de cómo la interpretación de los textos sagrados no es estática, sino que se moldea y se transforma a lo largo del tiempo en diálogo con la cultura y la moral de cada época. Lo que para un lector del siglo XXI puede parecer una barbaridad, para un lector del antiguo Israel podía ser una muestra del poder y la justicia divina. Claro. Y en este sentido creo que es importante recordar que el Antiguo Testamento fue escrito en un contexto histórico y cultural muy diferente a nuestros hechos. La violencia, por desgracia, era un elemento cotidiano de la vida y la justicia divina se entendía en términos mucho más severos que los actuales.
Sin duda, no podemos juzgar los eventos del pasado con la vara de medir de la moral contemporánea. Sin embargo, esto no significa que debamos aceptar la violencia como algo inevitable o justificable. La reflexión crítica sobre los textos bíblicos, incluso sobre aquellos que nos resultan más incómodos, es fundamental para crecer en nuestra fe y para construir una sociedad más justa y compasiva. Totalmente de acuerdo. La historia de Eliseo y los osos, por perturbadora que sea, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza de Dios, el significado de la justicia y la complejidad de la interpretación bíblica. Nos obliga a mirar al pasado con ojos críticos, pero también con un corazón compasivo. Exacto. Y creo que este es uno de los grandes aprendizajes que podemos extraer de este Deep Dive. El relato de Eliseo y los osos, por perturbador que sea, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza de Dios, el significado de la justicia y la complejidad de la interpretación bíblica. Y quizás la más importante, nos invita a cuestionar nuestras propias certezas y abrirnos a nuevas perspectivas, a un diálogo más profundo y honesto con el texto sagrado, que en aquellos que lo interpretan de manera diferente a la nuestra. En definitiva, se trata de un relato que nos desafía, nos incomoda y nos obliga a pensar. Y en ese proceso de reflexión quizás podamos encontrar nuevas claves para comprender el misterio de la fe y el camino hacia una vida más plena y significativa. Amigos, con esta reflexión, concluimos nuestra inmersión en el complejo y controversial relato de Eliseo y los osos. Esperamos que este Deep Dive les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para abordar la lectura de los textos bíblicos y para confrontar las preguntas difíciles que estos plantean. Recordemos que la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la fe es un camino que recorremos a lo largo de toda la vida. Y en este camino la duda, el cuestionamiento y el diálogo son nuestros compañeros inseparables. Que este relato, con toda su crudeza y su misterio, nos siga interpelando y nos impulse a seguir buscando la verdad, la justicia y el amor en el complejo tejido de la experiencia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima, amigos. Y que la reflexión profunda y la búsqueda sincera de la verdad guíen siempre nuestros pasos.